Buenos días, ya estamos aquí un martes más en Tu Camino, en Sputnik Radio. Y primero quiero darle las gracias a Manu, un compañero de la radio, que hoy me está dando el cable de estar aquí con el soporte técnico. Mil gracias, Manu. Y hoy tenemos a un invitado que se llama Oriol Lafau. Bienvenido. Gracias Inma. Qué bueno, y estoy súper contenta porque hoy vamos a hablar de una temática que es súper importante, que es la salud mental, y que además pues viene acompañada a veces de cierto estigma. Y siento que es importante que como sociedad pues aprendamos a darle visibilidad desde un lugar pues honesto, amoroso y sí, ¿no? Como con claridad. Y para eso estamos aquí. Y voy a empezar el programa abriendo el momento luciérnaga, que como sabéis algunos es ese momentito de contaros alguna cosa sobre mí, sobre las actividades que estoy haciendo, pero muy muy breve. Y esta semana lo que tenía ganas de compartir es que justamente este jueves pues hago la última sesión del año en abierto de mindfulness y autoconocimiento. Será una sesión vivencial, presencial, aquí en Palma de Mallorca a las 7 de la tarde en la sala Alma Gestalt, y las plazas son limitadas, así que si te apetece participar pues me puedes enviar un WhatsApp al teléfono 616-182-499. Y justamente como es la última de este año, pues quería hacerlo un poquito más especial y que fuera pues una sesión abierta con aportación voluntaria, o sea que no hay un precio ni nada, puede venir quien quiera, simplemente que me avise porque la sala no es el Estadio Bernabéu, así que necesito saber quién viene. Y bueno, dicho esto, que era lo más importante, voy a seguir con Oriol porque me interesa mucho la temática de hoy y creo que merece la pena. Tal vez luego vamos a tener la intervención de una persona que me comentó que quería hacer una pregunta, así que a lo mejor conectamos en directo. Y bueno, Oriol Lafau. A mí me encantan los cuentos. Y siempre invito a la persona que viene a que se presente de una forma como menos de currículum, aunque bueno, sí que nombro que eres psiquiatra y además llevas la coordinación de todo el servicio de salud mental de Baleares, pero aparte de eso eres mucho más, y yo tengo la suerte de haberlo podido observar de cerca y me siento infinitamente agradecida. Entonces, sí, ¿no? Como en formato cuento, ¿quién es el ser humano que está aquí con nosotros? Mira, yo no sé si sabías, pero yo soy experto en cuentos. ¡Qué guay! Sí, no tenía ni idea. Sí, ¡Qué bueno! Yo siempre como psiquiatra, o siempre intento tratar a través de los cuentos. Y soy, bueno, es verdad, he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiar los cuentos de hadas, los cuentos clásicos, los cuentos originales. Y yo, si me pides por un cuento, a mí el cuento que más me mueve, y sé que no es un cuento, que es una novela, es un cuento novelizado, ¿no? ¿Vale? Es Pinocho. Ostras, Pinocho siempre un poco el cuento que a mí siempre más me ha llamado la atención y que más me ha conmovido, ¿no? Entonces, si yo tengo que ser un cuento, yo sería Pinocho. ¡Qué bueno! Pinocho. Vaya. Y no sé, cuéntanos un poquito sobre el Pinocho de tu historia. Sí, yo digo que soy Pinocho porque es verdad que hay muchas cosas que me remueven de Pinocho, ¿no? Yo soy una persona que me he ido construyendo un poquito a lo largo de mi vida, ¿no? Porque yo tengo un trastorno del neurodesarrollo que se llama trastorno por déficit de atención, que siempre me ha sido muy, muy complicado, muy difícil centrar mi atención, centrar mi concentración, ¿no? Entonces, yo siempre había querido ser actor toda la vida, ¿no? Yo me quería dedicar al teatro.
que pasa es que no entré en el Instituto del Teatro y tuve en ese momento que recomponerme. Entonces quise hacer periodismo, pero tampoco entré en periodismo porque la nota era muy alta. Y entré en medicina un poquito como de rebote, ¿no? Y qué fuerte. yo no pensé, medicina, no puedo creer, ¿no? Y entré en medicina y es verdad que el déficit de atención pues me imprime mucho tesón, ¿no? Porque tengo que estar muy concentrada para conseguir cosas, ¿no? Tengo que hacer un sobreesfuerzo que otras personas no tienen que hacer. Nadie lo diría desde fuera, ¿no? Pero sí, claro. mucho. Y ahí me puse, en los 6 años de medicina, me puse como las orejeras del burro y pensé, bueno, me lo tengo que sacar sí o sí, ¿no? Y ahí fue, ¿no? Pam, 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 pam. Wow. Y lo conseguí, pero cuando conseguí atravesar todo ese camino de Pinocho, ¿no? Un Pinocho que ha perdido 2 cosas que quería, ¿no? Ser actor o ser periodista, y de golpe se encuentra que es médico sin haberse dado casi ni cuenta, ¿no? Y entonces ese Pinocho tuvo que buscarlo a través del teatro, ¿no? Y lo hizo a través de los cuentos. Y por eso yo después me he dedicado básicamente mi carrera de atención a los cuentos, al psicodrama simbólico a través de los cuentos de hadas, que es mi gran formación, ¿no? Y yo atiendo a las personas a través de la representación simbólica de los cuentos, de los personajes de los cuentos. Y eso me da muchísima información, ayudo muchísimo siempre que puedo. Y yo soy un Pinocho, ¿no? Un Pinocho construido a través de diferentes fracasos, ¿no? Que me han ido llevando a donde estoy en estos momentos, ¿no? Vaya, bueno, pues bendito sea también que las cosas se dan como se dan, ¿no? Y que bueno, que ahora tenemos la suerte en Baleares de tenerte ahí al pie del cañón, porque sé que has promovido una serie de medidas que son pioneras en la prevención del suicidio y bueno, ¿no? Cuánta falta hace, además, en los tiempos que corren, ¿no? Y con todo lo que hemos vivido en estos últimos años, que se le dé atención a la salud mental y que haya personas sensibilizadas y con una gran humanidad, porque hay, o por lo menos yo lo tengo así entendido, ¿no? La imagen que yo tenía del psiquiatra o de la psiquiatra, que era como el que medica, y es como un poco terrible, ¿no? Y me da mucha esperanza poder ver que no, ¿sabes? Que bueno, que habrá quien, pero como en todas las profesiones, los hay de todos los colores, ¿no? Pero que haya esperanza y sí, bueno, me surgen muchas preguntas sobre salud mental, ¿no? ¿Qué es esto de la salud mental? ¿Qué abarca? ¿En qué se diferencia con la psicología, por ejemplo? La salud mental es un constructo muy complejo, ¿no? Y es un constructo, es decir, sería como un concepto difícil de entender porque tiene tantas aristas que es complicado. Pero además de esa complejidad que tiene la salud mental, además ha sido, tú lo decías al principio y lo has dicho ahora también, ha sido muy estigmatizada, ¿no? Uh-huh. Los profesionales de salud mental hemos sido también muy estigmatizados, no solamente las personas que lo padecen, sino los profesionales que lo hemos hecho, ¿no? Yo me acuerdo cuando conseguí aprobar el MIR con mi déficit de atención, que me costó muchísimo y decidí hacer psiquiatría. A mis padres, yo soy de un pueblo pequeño, mis padres les dieron el pésame. Wow, le decían qué fuerte. Toda la vida estudiando para meterse en un manicomio, les dijeron, ¿no? Wow. Mis padres se asustaron, ¿no? ¿Pero cómo vas a ser psiquiatra si puedes ser cirujano, o puedes ser cardiólogo, o puedes ser... Bueno, yo quiero ser psiquiatra, ¿no? Entonces, somos una profesión estigmatizada. Es verdad que cada vez menos y la lucha nuestra, ¿no? Va muy hacia ahí, ¿no? Uh-huh. Pero también las personas que padecen una enfermedad mental son muy estigmatizadas, ¿no? Es decir, hay siempre una aura de culpa, de vergüenza, de miedo, ¿no? Que hace que las personas se queden en la retaguardia más escondida, ¿no? Y me imagino que eso es lo que me atrajo, ¿no? El hecho de también yo padecer una dificultad, ¿no? de salud mental, de poder ayudar y de ver desde esa parte que tú también contabas antes, que me parece muy interesante, de esa parte más amorosa, ¿no? Las enfermedades de salud mental, ¿no? Porque es verdad que las personas que padecen o que padecemos una enfermedad de salud mental necesitamos del otro, necesitamos de esa mirada amorosa, necesitamos de esa amabilidad, ¿no? Que damos y que ofrecemos, ¿no? Pero que también nos encanta recibir. Vaya. Y claro, hablamos de lo mental y quieras que no, el ser humano pues es un ser integral, tú lo sabes bien y claro, es como
si estuviéramos acostumbrados a seccionar, lo físico, lo psicológico, lo mental, lo no sé qué, tal, y entonces el abordaje de un trastorno, de un problema de salud mental, entiendo que no se hace solamente por lo que supone la mente en sí, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Es complicado porque los humanos lo hemos hecho muy mal. O sea, somos una sociedad que yo siempre me quejo, ¿no? Soy un poco pesimista con nuestra sociedad, pero lo hemos hecho muy mal. Al final, la mente, ¿no? Lo que suponíamos que era la mente, como nos daba tanto miedo, ¿no? Porque nos daba miedo, ¿no? Nos da miedo. Lo que no acabamos de entender, ¿no? Porque te rompes una pierna y es muy sencillo, ¿no? Pues la pierna. Claro, ya está, pues la pones un yeso y ya está, ¿no? Pero la mente nos da tanto miedo porque es tan inmensa, ¿no? Es tan maravillosamente inmensa que al final lo que hemos hecho ha sido encerrarla en cuadraditos pequeños, en pequeñas burbujitas y no mirarla, ¿no? Entonces la hemos apartado, la hemos segregado de lo que es el cuerpo. Y qué mal lo hemos hecho, ¿no? Porque todo es lo mismo, ¿no? Somos la misma persona, mente, cuerpo, me da igual cómo lo llamemos, ¿no? Pero al final hemos relegado lo mental a un espacio cerrado y encima hemos hecho una cosa peor como sociedad, que es que le hemos puesto etiquetas, ¿no? A ese cerradito, ¿no? A esa burbujita le hemos puesto etiquetas que son mentiras, como por ejemplo las personas que tienen una enfermedad de salud mental son más violentas que el resto, o son menos inteligentes, o no tienen voluntad, ¿no? Y esas etiquetas que hemos puesto a esas burbujas las hemos repetido hasta la saciedad. Las hemos repetido tanto que nos las hemos acabado creyendo como sociedad. Repito, qué mal lo hemos hecho, ¿no? Porque nos hemos acabado creyendo, son fake news, ¿no? Nos hemos acabado creyendo mentiras y las hemos atribuido a las personas más vulnerables, ¿no? Las personas que padecen una enfermedad de salud mental. Qué mal lo hemos hecho. Hay esperanza, ¿verdad? Sí, sí, no quiero parecer pesimista, pero sí, claro que hay esperanza, hay esperanza. De hecho, yo creo que estamos en estos momentos lidiando una lucha encarnizada contra la estigma por razones de salud mental. Yo personalmente, como coordinador autonómico de salud mental, estoy poniendo todas mis fuerzas a intentar disminuir al máximo posible ese estigma, ¿no? Porque es lícito y porque todas las personas que padecen o que padecemos enfermedades de salud mental lo merecemos, ¿no? Necesitamos esa mirada amorosa, no desde la mentira ni desde la culpa, ¿no? Entonces es muy importante luchar contra el estigma. Yo, repito, siempre lo digo, es mi caballo de batalla. Sí, me consta que estás ahí en ese caballo de batalla y que lo estás haciendo muy bien. Y hecho está. Para ti, Oriol, ¿qué es la mente? Esto que es tan abstracto, tan grande, a ver si alguien puede darle, o bueno, por lo menos tu propia definición personal. Porque... A mí me gusta mucho el concepto de Jung, ¿no? Del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, la mente, yo no soy una persona de fronteras, ¿no? De marcar fronteras, ni de decir, esto es para ti, esto es para mí, esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Nunca lo he sido. Creo que genéticamente no soy así, ¿no? Por eso muchas veces cuando me hablan de independencia, de dependencia, de fronteras, es un tema que no acabo ni de captar, ¿no? Entonces, cuando hablas de mente, yo me voy siempre al inconsciente colectivo, es decir, creo que mi mente y tu mente no son cosas diferentes, sino que es la misma cosa, ¿no? Qué gestionado bueno. desde como de un lugares de control distinto. diferentes, ¿no? Pero en realidad la mente es una mente, o yo pienso de esa forma, ¿no? La mente es una mente colectiva donde si consiguiéramos armonizar todos, otro gallo nos cantaría como sociedad, ¿no? Entonces creo que la mente no es mi patrimonio, creo que la mente es un patrimonio colectivo donde todos tenemos que decir, aquí en esta sala estamos tres, seguro que tenemos una mente común en estos momentos pensando a la vez, ¿no? Y eso es potentísimo y no lo estamos utilizando como deberíamos utilizarlo, ¿no? Porque al final creo que eso sería maravilloso, ¿no? Y estamos al contrario viendo luchas, ¿no? Continuamente esta mañana con el Constitucional, no sé, continuamente estamos como luchando con nuestros pensamientos, ¿no? Y qué bonito sería, ¿no? Buscar un espacio común, ¿no? Un espacio ético común donde las mentes pudieran hablar tranquilamente, ¿no? Y donde un poquito se fundieran, ¿no?
ese no haber fronteras. Y cuando hablamos de mente, estamos hablando de pensamiento, ¿sería una posible analogía o la mente es mucho más? Es mucho más que el pensamiento. El pensamiento solamente es un aspecto de la mente. Es un aspecto de la mente. Mira, yo cuando cuento un cuento o cuando atiendo a una persona que viene a mi consulta, yo nunca dejo que mis pensamientos, ¿no?, como parte de la mente, de esa mente colectiva, influyan sobre la otra persona. Lo más importante es encontrar espacios éticos de escucha real, donde yo esté capacitado para escuchar sin juzgar absolutamente nada. Eso es muy complejo. Qué bueno. Y sin barreras, porque es la única forma que tengo de entender bien lo que le pasa a la otra persona. Entonces, no son los pensamientos, mucho más allá. Es la escucha, es la atención, es el pensamiento, es el pensamiento colectivo, es entrar en contacto con esa otra persona, ¿no? Entonces, eso es la mente, ¿no? La mente es tan compleja que nos da tanto miedo, ¿no? Y por eso al final la hemos encerrado y la hemos relegado, ¿no? Pero la mente es maravillosa. Qué bueno. Ahora me gustaba cuando decías esto de la escucha, ¿no? Y creo que has mencionado el silencio. Y justamente hace unos días, en uno de los talleres en los que estaba haciendo una práctica de mindfulness, me decían, es que tu voz cambia completamente cuando entras en la relajación guiada, ¿no? Claro, y a mí lo que me venía era que al ralentizar el movimiento de esa vibración, sucede que se hacen más presentes los espacios invisibles entre palabra y palabra. Y cuando hay una presencia, yo siento, estoy convencida porque lo veo, ¿no?, que ese silencio que emerge es sanador y es un campo de posibilidades que luego fue muy bonito, porque otra de las personas que estaban decía, sí, esto es como la visión de los trapecistas, ¿cómo se llaman? Los que van de un edificio a otro, ¿no? Que no se fijan en los edificios en sí, sino en los huecos. y me pareció muy bonito esa metáfora, ¿no? Porque suceden tantas cosas entre lo visible que cuando nos damos el permiso de tener esa escucha real, como tú nombrabas, esa escucha amorosa, sin juicios, de repente, de manera natural, emerge otra información, ¿no? Y es como que estamos dando permiso para ser vista. Y sí, qué bueno sería, ¿no?, que fuéramos aprendiendo a escucharnos desde ese lugar, ¿no?, de presencia y de no juicio. A mí, ¿sabes lo que más me costó cuando empecé a ser psiquiatra? Fue el silencio. Yo no toleraba el silencio, nada. Lo creo. ¿No? Venía de espacios sociales muy ruidosos, ¿no? Y quería llenar continuamente, ¿no? Para mí uno de los mayores aprendizajes en la salud mental como psiquiatra es la gestión del silencio. Qué es bueno. Maravilloso. Me encanta escuchar esto. Es maravilloso porque ahí es donde surgen las cosas, ¿no? Vale. Tú tienes que permitirte estar en silencio. Mira, me decía, sabes que estoy gestionando también toda la parte de eutanasia aquí en Baleares. Bueno, yo formo parte del Comité de Garantía y Evaluación para que la ley de eutanasia se aplique tal y como debe aplicarse, ¿no? Y bueno, estamos, sabéis, salen los periódicos llevando a cabo muchas actuaciones eutanásicas, ¿no? Y una cosa muy bonita, que pasó muy bonita y que pasó desde el silencio y que yo creo que fue muy importante, ¿no? Una profesional que iba a aplicar una eutanasia a un domicilio donde había una mujer que había tomado la decisión consciente por una enfermedad neurodegenerativa de acabar con su vida, ¿no? Esta persona, cuando llamamos al timbre, ¿no?, abrió la puerta y nos dijo, estoy lista, ¿no? Solo dijo, estoy lista. Y una de las profesionales que venía con nosotros para aplicar la eutanasia, en ese momento cayó al suelo
y se puso a llorar como una niña pequeña. Y la profesional. Y la mujer que iba a morir la agarró en brazos, ¿no? La agarró y la consoló. La consoló y dijo, tranquila, yo estoy donde quiero estar, con quien quiero estar, cómo quiero estar. Tú solamente vas a echarme una mano, ¿no? Qué bello. Pero la tranquilizó. Fue un momento muy bello, pero muy desde el silencio. Y a mí me impresionó muchísimo, porque pensé, wow, ¿no? Y después esta profesional me decía, dice, acabo de entender por primera vez en mi vida, una profesional con mucha experiencia, la magnitud de la palabra libertad, ¿no? Wow. Y la he entendido desde el silencio, la que lloro mucho, pero el silencio le permitió entender lo que significaba libertad, ¿no? Eso quiere decir que muchas veces cuando gestionamos bien los silencios, ¿no? Cuando permitimos que las cosas pasen, es cuando aprendemos de verdad. Vaya. Pues la verdad que no tenía ni idea que estabas con ese tema de la eutanasia, pero ahora que lo sé, te tengo que dar las gracias otra vez, porque justamente la semana pasada falleció un tío mío que llevaba unos meses con cuidados paliativos por un cáncer en la cabeza y ya pues llevaba mucho tiempo sin movimientos, sin poder hablar, y él había pedido en su día terminar con ese dolor porque no había vuelta atrás. O sea, era realmente saber que iba a pasar por un sufrimiento terrible él y todos los que estábamos alrededor. Y claro, ya llevaba pues un par de días sin poder comer y para mi tía pues era una decisión terrible, ¿no? El que ya se lo habían ofrecido los profesionales de atención domiciliaria, la posibilidad de la sedación. Y yo estuve el martes cuando llegó el equipo de paliativos y le volvieron a proponer, y ya mi tía, junto con mi prima que estaba al teléfono, habían tomado la decisión, ¿no? Y no fue, pues, ha sido la primera vez que he tenido ocasión de vivenciar en primera fila ese momento, ¿no? Una sedación terminal. Una sedación terminal, que fui yo la que fui a avisar a mi tío, que estaba, pues, yo estoy convencida de que lo escuchaba, ¿no? Pero que lo supiera, ¿no? Que ya venían, que lo iban a sedar, que todo iba a ir bien, que era lo que él quería, y que se quedara tranquilo que su mujer y que su hija iban a estar bien, que nos íbamos a encargar de apoyarlos. Y dentro de lo trágico del momento, para mí había una belleza implícita, ¿no? De respetar por una parte la voluntad de la persona y de ser generoso al extremo como de acompañar a ese ser humano a poder marcharse en paz y sin un sufrimiento totalmente innecesario, ¿no? Como pensar más por él que por nosotros. Y sí, pues no tenía ni idea que tú estabas promoviendo esto, pero realmente me encantó que la doctora que vino pues fue muy amorosa, fue, ¿no? Como con esa escucha y teniendo en cuenta todos los que estábamos allí, y ella misma nos dijo, ¿no? Es lo más amoroso que se puede hacer, y yo desde luego lo haría por un familiar en esta circunstancia. Sí, yo pienso exactamente igual que tú. Cuidar el momento de la muerte es importantísimo, porque es un momento tan bello como el momento del nacimiento, ¿no? Entonces uno tiene que poder despedirse bien, ¿no? Sin angustia, ¿no? Tranquilo, sin dolor, ¿no? Acompañado por las personas que quieres. Y la eutanasia no deja de ser algo así, ¿no? Bueno, viene de un sufrimiento extremo, si no, no se puede aplicar la ley. Claro. Pero es allanar el camino, ¿no? Para que la salida sea preciosa, porque hay algunas imágenes eutanásicas que son maravillosas, con las personas queridas, con la música querida, el sitio querido, con las mascotas queridas, ¿no? Entonces aquello es... Qué bueno. Eso nos decía la doctora, ponerle la música que a él le gusta, estar ahí, decirle cosas bonitas. Claro, y eso, poder hacer eso es un lujazo, ¿no? Y es verdad que lo trágico del momento pues te apena mucho, y el duelo es el duelo, ¿no? Y no te lo va a ahorrar nadie. Pero después, cuando recuerdes después, eso es otra historia. Vaya. Eso es otra historia. Qué bueno. Y regresando a la temática de la salud mental, el estigma que existe, ahora me voy a referir más
a las personas que padecen algún trastorno de salud mental, ¿de dónde nos viene esa, sí, ¿no? Como esa estigmatización? ¿Por qué tanto miedo a este tipo de problemática? Viene del miedo, lo que tú decías, ¿no? Viene del miedo a que todos podemos padecerlo y nos queremos alejar de eso, ¿no? Y es mentira, no podemos alejarnos de eso. Pero viene del miedo a poder padecerlo. Por ejemplo, nos ha pasado siempre con el tema del suicidio, ¿no? El suicidio siempre ha sido un tabú, hemos hablado muy poquito del suicidio, ¿no? Como de las enfermedades mentales. Viene porque todos, tú, yo, todo el mundo tenemos la capacidad de suicidarnos en algún momento determinado, ¿no? No queremos ni pensarlo, pero tenemos la posibilidad continuamente, ¿no? Sí, es así. Y ese miedo a la posibilidad es lo que hace que estigmaticemos a las personas que lo padecen. Y el sufrimiento más grande de una persona que padece una enfermedad mental, ya os digo que no es la enfermedad mental en sí, es el estigma que crea la enfermedad mental. Porque la enfermedad mental es dura, es compleja, es complicada, pero se llega a controlar, se llega a curar y las cosas suelen ir bien. Pero el estigma por razones de salud mental es muy feroz, ¿no? Cada vez que una persona con un problema de salud mental ve un periódico, porque siguen apareciendo las noticias de esquizofrénico mata a su madre, ¿no? Pues eso hace muchísimo daño, muchísimo daño, porque lo están significando como un asesino, ¿no? Entonces, las personas lo pasan muy mal. Cuando son personas, hay muchos estudios que dicen, y está clarísimo, que son mucho menos violentos que las otras personas. Entonces, cuando ocurre, eso se señala, ¿no? No dices un hipertenso mata a su hermano, dices un diabético mata a su padre, ¿no? Dices un esquizofrénico mata a su madre. Las personas con esquizofrenia... Es terrible, ¿no? Eso es lo que duele más a las personas con enfermedades mentales, que no son vistas como el resto. Qué triste, ¿no? Porque es una enfermedad. Y es una enfermedad que te deja muy vulnerable, ¿no? Total. Y si encima de vulnerable te deja apartado, segregado, ¿no? ¿Por qué hemos creado los hospitales psiquiátricos, ¿no? Hospitales psicátricos, ¿no? Es que es muy fuerte. Es triste. Aquí en Baleares tenemos el Hospital Psiquiátrico de Palma, que yo me he empeñado, no sabéis, por salen las noticias, que hemos tirado los muros, que ahora mismo solamente quedan 13 pacientes, pero cuando yo empecé había muchísimos pacientes que llevaban muchísimos años. Salió hace poco una mujer que llevaba 62 años viviendo en el hospital psiquiátrico. Madre ¿Cómo mía. puede ser? ¿Cómo hemos permitido eso como sociedad? Porque no queríamos ver. Porque no queríamos ver el hospital psiquiátrico que ahora hemos tirado sus muros, afortunadamente. Hay gente de 80 años. Cuando lo abrimos hace 4 años para que la gente pudiera empezar a entrar, había gente que venían con grupos de gente mayor a visitar el espacio y decían, es que soy de Palma, nunca había entrado aquí dentro, ¿no? Porque al final lo habíamos encerrado, habíamos metido personas muy vulnerables y no habíamos querido ni verlo, ni entrar, ni atravesar el muro. Por eso, quitar el muro, romper el muro, que lo hicimos hace 2 o 3 meses, para mí era un acto... Yo ese día lloré muchísimo. Lo creo. Lloré muchísimo. Y lo quise hacer con una persona muy querida, paciente mía, muy querida, con una enfermedad que me ayudó con el martillo a tirar el muro, ¿no? ¡Qué bueno! Y me pareció maravilloso que ella se atreviera a dar el paso. Me pareció maravilloso hacerlo con ella y me pareció maravilloso todo. ¡Qué bueno! Sí. Hace poco tuve ocasión de conocer a una chica que había estado ingresada varias veces en el hospital psiquiátrico porque... Bueno, son las 3 de la tarde, ¿vale? Y no, mentira, son las 2. Las 2. Está mal el reloj aquí, pero no pasa nada. Y bueno, pues esta chica había padecido en diferentes momentos de su vida depresiones desde muy jovencita y ella participó en la Biblioteca Can Salas en un evento que se hacía como de libros, sí, era biblioteca humana. Y entonces se trataba, en vez de leer libros, la gente venía a que determinadas personas que hacían de biblioteca humana contasen de viva voz su historia personal, ¿no? Qué bonito. Es muy bonito, fue precioso. Entonces había una persona que hablaba de la depresión, otra que hablaba de la anorexia, otra que hablaba era un exiliado político, historias súper bonitas. Y esta chica
que hablaba sobre la depresión, que ya estaba diagnosticada como que era algo crónico. Ha escrito un libro que se llama Pijamas Azules, ¿puede ser? ¿Cuál es el color? Sí, pijamas azules. Pijamas Azules. Sí. Pues ella estaba allí, yo la conocí en la Biblioteca Cansalas hace poco, contando su historia, y me pareció bellísimo, ¿no? Que alguien que ha vivido y que vive esa circunstancia pueda ser la esperanza de otras personas que se encuentran con esa situación y que sepan que se puede transitar, que sí, ¿no? que es posible estar bien y qué bueno que se creen esos espacios, ¿no? de escucha de nuevo, ¿no? Es así, es así. Yo siempre lo digo y además lo creo con todas mis fuerzas, ¿no? Aquí quien tiene que ayudar a romper el estigma son las personas que padecen una enfermedad mental. Y aquí lo están haciendo, ¿no? Sabéis que se ha abierto una cosa que se llama Obertament Balears. Obertament Balears es un espacio de formación de activistas, de formación de personas que tienen una enfermedad de salud mental, que les forman para poder comunicar su enfermedad, para poder hacer su historia de vida, para poder, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos hay casi 40 aquí en Mallorca, pero también en Ibiza y en Menorca, que son personas que van a ayudar, son los que más van a ayudar en romper el estigma, son ellas las que, porque ellas son las que lo han padecido, son las que pueden decir en primera persona. Tal cual. Pero yo como psiquiatra lo puedo decir, pero no se me va a entender ni a escuchar tanto como una persona que padece una esquizofrenia, un trastorno depresivo recurrente, ¿no? Que puedan explicar sus historias, ¿no? Entonces, ellos son la verdadera revolución, ellos son la verdadera revolución. Nosotros solo somos facilitadores de eso, ¿no? Vaya. Y creo que parte de mi gestión ha tenido que ver con dar mucho espacio a las personas que padecen una enfermedad mental, mucho más que el nuestro, ¿no? Porque ellas son las que tienen que tener espacio, no somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy orgulloso de esto. Me encanta esa iniciativa. Y me viene también el ámbito escolar, el ámbito educativo. No sé si hay parte de ese programa que se está implantando que tiene en cuenta ese colectivo escolar, porque, bueno, lamentablemente cada vez las enfermedades mentales se dan en más corta edad, ¿no? Y siento que es muy importante que en las escuelas haya, pues no sé, ciertos protocolos, pero mucho más allá de los protocolos, ¿no? Que haya una concienciación y que haya, pues eso, una humanización y naturalización de esa temática, porque sucede más de lo que nos gustaría que sucediera. Y qué hacer con los colegios, ¿no? ¿Que hay algún paso que se esté dando en ese sentido? Sí, si hablamos de protocolos y guías, hay protocolos y guías que hemos elaborado que están funcionando muy bien y eso es una cosa más técnica además de problemas de salud mental. Pero hay una cosa que habla de la humanización, que es lo que yo creo que es más importante que hablemos hoy, y es que se está dando un paso que es maravilloso, que se llama WhatsApp, que en SAP de salud mental. Entonces, este es un proyecto muy bonito, liderado por TRES Salud Mental, que es una entidad del tercer sector sobre salud mental, que hace que estos activistas que se han formado en Obertament Balears vayan a todas las clases de tercero de la ESO a explicar su historia de vida, ¿no? Entonces, a todos los institutos en estos momentos, en tercero de la ESO, hay una intervención por parte de activistas, que son personas con una enfermedad de salud mental, donde explican y reciben todas las preguntas ¿no? Entonces hay un intercambio ahí, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Vaya. Y que a mí me parece, para mí, la acción fundamental. Que la persona con enfermedad de salud mental entre en un aula y diga, oye, yo estoy aquí, a mí me pasa esto, si a ti te pasa esto, haz lo siguiente o estoy aquí para echarte una mano, ¿no? Entonces me parece maravilloso y fundamental, ¿no? Y después también tengo que decir una cosa, y es que los jóvenes nos están dando una lección a los más mayores. Porque los más mayores tenemos más estigma que la gente joven. La gente joven cada vez se atreve a hablar más de salud mental, ¿no? Y así como hay muchos estudios que dicen que una persona, yo tengo 50 años, una persona con 50 años tarda entre 5 y 10 años desde que empiezan los síntomas hasta que al final es diagnosticado, ¿no? Por el miedo, por la vergüenza, por la culpa, ¿no? Los chicos y las chicas jóvenes son mucho más rápidos. Si se sienten mal, lo dicen, ¿no?
Entonces son mucho más capaces de hablar de emociones que no lo éramos nosotros ni lo somos nosotros en estos momentos, ¿no? Y eso me parece importante, me parece que es importante decirlo en voz alta, ¿no? Y es importante reconocerles esto tan importante. Vaya. Que ellos de alguna forma están viviendo, están iniciando su vida con menos estima que lo que tenemos nosotros. Y eso me da cierta visión de esperanza, ¿no? Y además me encanta que comentes eso, ¿no? Y que podamos celebrar y sí, ¿no? Como darles el lugar que merece por esa capacidad que no tenemos tanto los mayores, cuando resulta que por el otro bando se les ha culpabilizado de todo el tema bueno, con la pandemia, de que eran ellos, los jóvenes inconscientes, los que estaban enfermando, bueno, barbaridades, ¿no? Y me parece horroroso, ¿no? que se le cargue ese San Benito a los adolescentes o a los jóvenes o a los niños de algo que nada que ver con ellos, ¿no? Que es una película que es un bulo absoluto, pero que se comen con patatas las consecuencias. Así es, así es. Entre la segunda y la tercera ola de la pandemia hubo una situación muy compleja donde se culpabilizó absolutamente a los jóvenes de lo que estaba pasando. Y eso hubo mucha gente que levantó la mano, yo entre ellos, porque había que decirlo en voz muy alta, era justo lo contrario, ¿no? Al final había sido un bulo, ellos lo estaban haciendo súper bien la gente joven. En el tema de la pandemia lo hizo muy bien, mucho mejor que los adultos. Y esa culpa no era suya. Esa culpa era de otras personas, pero no era de los jóvenes. Los jóvenes lo hicieron muy bien. Eso que lo tenían más difícil porque necesitan socializar a un extremo biológicamente, ¿no? Están en una etapa que la socialización es crucial. Es crucial, es muy importante, es que tienen que hacerlo, ¿no? Y ahí se les negó, ¿no? Y ellos lo aguantaron muy bien. Es verdad que hay mucha consecuencia en estos momentos, ¿no? Pero lo hicieron muy bien, lo hicieron tan bien que no había ninguna razón para hacer lo que hicimos como sociedad, que fue culpabilizarlos y señalarlos. Y eso no podía ser. Y ahora que mencionas las consecuencias que se están pagando de toda esa vivencia, ¿qué se observa desde salud mental con los niños y jóvenes? ¿De qué manera ha condicionado esta situación? Y nos va a condicionar todavía, porque yo creo que estamos como con la punta del iceberg, lamentablemente. ¿Qué está sucediendo? Pues cosas muy graves, ¿no? Si hablo de números, yo os puedo decir que ha aumentado un 16% el número de consultas a salud mental en niños, niñas y jóvenes, que eso es muchísimo. Nunca históricamente había llegado a pasar esto, ¿no? Que ha aumentado el 27% los intentos de suicidio y de autolisis, que ha aumentado en casi el 100% los trastornos de la conducta alimentaria, que han aumentado muchísimo la atención, bueno, del orden de unos 15-20 diarios a nivel de valores de autolesiones y de acción suicida. Es decir, estamos en un momento donde los jóvenes lo están pasando muy mal, no están bien, y ellos lo dicen, ¿eh? Ellos nos están avisando que no están bien. ¿Qué pasa? Que los jóvenes tienen menos defensa que nosotros porque han vivido menos tiempo, con lo cual son más vulnerables. Los niños y los jóvenes son más vulnerables, ¿no? Y los adultos estamos como más acostumbrados a lidiar con las incertidumbres y con las adversidades, pero a los jóvenes les afecta más. Y si encima tienen familias que lo han pasado mal con la pandemia, que están más tristes o más alicaídas y no pueden ayudar a crear esas defensas de los niños, pues los niños han sido los primeros que han petado, ¿no? Claro. Y que nos han dicho, oye, no estamos bien. Por eso hay una parte buena, ¿no? Que nos dicen no estamos bien, una parte mala que están sufriendo, ¿no? Pero la falta de defensas por su evolución natural ha hecho que sean más vulnerables a esta situación que ha sido compleja. Y hemos visto un aumento importante. Mira, yo hace 28 años que soy psiquiatra y yo nunca había visto un intento de suicidio en niños pequeños. Y esta vez los he visto. Los estoy viendo. Niños de 7 años, 7, 8 años con intentos de suicidio. Es trágico, es muy trágico, muy trágico. Pero lo estamos viendo, porque son familias muy dañadas
y porque son niños que no tienen defensas aún para poder soportar todo ese daño, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque está pasando algo grave en estos Terrible. momentos, terrible, sí, sí, terrible. Y claro, para los padres, para las familias de estos niños y niñas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque a la infancia y a la adolescencia todavía menos, como que se le presta todavía poca atención, hay como un constructo mm, sí, de ideas en las que a los niños no se les hace demasiado caso porque son niños, ¿no? Pues tonterías o tal, y a los adolescentes pues todavía más porque que da la edad del pato, no sé cuánto, ¿sabes? Como a ver si se le pasa. Hay ideas que están ahí flotando que dificultan todavía más el que cuando un niño o un adolescente pide ayuda se le haga caso como toca, ¿no? Que realmente se le dé el valor a esa llamada de atención, a esa llamada de auxilio. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Lo primero es que, y tú lo decías muy bien, a los niños y a los adolescentes se les ha dado poca credibilidad. Y eso es otro de los grandes fallos de la sociedad, ¿no? Cuando yo hablaba antes de las fake news, repetidas hasta la saciedad, esta es una de ellas, ¿no? Los jóvenes, por hecho de ser jóvenes, bueno, no hay que escucharlos demasiado ni hay que darles demasiada bola a lo que digan, ¿no? Y eso es justo lo contrario. Hay que estar muy atentos a los niños pequeños, muy atentos, porque hay signos que nos tienen que alarmar en momentos determinados, igualmente a los adolescentes. Los niños, sobre todo a través de la conducta, Ajá. y los adolescentes sobre todo a través de la palabra. Es verdad que los niños, los adolescentes son muy filósofos, son capaces de hilar muchos temas a la vez, pero los adultos tenemos que saber leer entre líneas, porque ellos nos están diciendo muchas cosas. Seguramente es la época de su vida que más cosas van a decir, con lo cual es la época de la vida que tenemos que estar más atentos de todas, ¿no? Los profesores de la ESO o de bachillerato son unos de mis héroes, ¿no? Si son buenos profesores, son grandes captadores de dificultades y también de cosas buenas, ¿eh? Pero me refiero, un buen profesor se da cuenta si alguien de clase no está bien ese día o lleva 3 o 4 días que no lo ve bien. Pues ahí hay que estar muy atentos al sufrimiento de los adolescentes porque lo van a decir, tienen esa capacidad. Y no tenemos que decir, bueno, es que como lo cuentan no pasa nada. Pasa lo mismo con el suicidio, ¿no? Durante años hemos dicho, quien lo dice no lo hace. ¡Qué mentira! El 95% de personas que mueren por suicidio lo han avisado, lo han dicho. Entonces, quien lo dice, lo hace. Es que al final estamos hablando de que como sociedad, para desresponsabilizarnos, hemos creado mentiras, ¿no? Porque si yo me creo que quien lo dice no lo hace y alguien me dice, Oriol, me gustaría quitarme la vida. Bueno, yo pienso, como quien lo dice no lo hace, pues esto no lo va a hacer. Y después lo hace, la culpa, ¿no? Quiero decir que al final... Sí, hay una parte de responsabilidad como sociedad. Claro, como sociedad no la hemos querido mirar muchas veces, ¿no? Totalmente. Entonces no hay que escuchar a los adolescentes porque dicen tonterías, quien lo dice no lo hace. Son burradas. Total. Burradas que nos han quitado responsabilidad como sociedad. Eso es grave. ¿Y cuáles son esos signos en los que tendríamos que estar atentos o atentas los padres y madres en nuestros niños y adolescentes para poder darnos cuenta de que algo está pasando? En los niños, lo decíamos antes, es la conducta, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer regresiones de etapas evolutivas que ya hemos resuelto, por ejemplo, volverse a hacer pipí o volverse a hacer caca, eso significa que hay un cierto sufrimiento que la mayoría de veces no es nada importante, pero bueno, hay que estar atentos a ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de los dibujos, ¿no? Yo, que siempre me dedico mucho a los dibujos y a los cuentos, pues lo vemos, ¿no? El niño de golpe y porrazo, la niña empieza a pintar solamente monocromamente con negros, o que los dibujos son un poco escabrosos, o que hay temáticas que te pueden apuntar hacia cosas que tienes que estar atento, ¿no? Entonces, o que dejan de, o que no quieren ir a colegio, o que van a colegio y se pasan todo el rato llorando, o que dejan de comer, o que dicen que les duele la cabeza continuamente, ¿no? O que les duele la tripa continuamente, ¿no? Hay que estar muy atentos a estos signos, ¿no? Y en los adolescentes, a lo que dicen. Repito, los adolescentes lo cuentan. Si estamos atentos y conseguimos como padres o como educadores abrir canales de comunicación, sabremos muchísimo. No solamente los padres o los tutores, me refiero a los profesores,
los trabajadores, los educadores sociales, los integradores sociales, gente que tiene contacto con los chicos, si escuchas de verdad, vas a saber lo que quieren transmitirte. Lo que pasa es que no nos gusta escuchar de verdad, porque no sabemos lo que tenemos que hacer con esa información. Sí, yo recuerdo que mi mayor miedo durante muchos, muchos años era precisamente volverme loca. Era como... Es el miedo universal. Sí. Morirte o volverte loco. Sí. Y luego me ha llamado la atención con ternura ver que cuando yo he podido con años ir haciendo mi proceso y bueno, pues ir observando eso que me daba tanto miedo entrar, ¿no? El sufrimiento, porque mi estrategia siempre había sido desde niña pintarlo todo como más de rosa, ¿no? O sea, todo es maravilloso, todo es perfecto, mi vida happy. Y claro, cuando pasada la adolescencia empezaron a caerse las fichas y a darme cuenta de que no tenía dónde agarrarme, que esas verdades que yo me había construido eran puras estrategias, pero que eran mentiras, fue pues una etapa muy dolorosa, ¿no? Y de enfrentarme a ese gran miedo del que yo no era consciente de la locura, ¿no? De decir, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo salgo adelante, ¿no? Y ahora me resulta muy bello el que de manera natural se acerquen personas que tienen algún trastorno mental y que ya han ido como pues tocando todos los palos y están como desesperadas de que no hay mirada amorosa sin juicio hacia ellas y que con técnicas pues relativamente sencillas, porque yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni doctora, pero a través de la meditación, a través del mindfulness, a través de la hipnosis ericksoniana y con muchísimo amor y sin juicio, cómo esas personas son capaces de relajarse, ¿no? de en un ratito poder conectar con su paz. Y digo su paz porque es así, porque nos es inherente la paz. Y a veces hay que rascar mucho para rescatarla. Y la inocencia, ¿no? Para mí ha sido uno de mis trabajos más dolorosos y más satisfactorios, ¿no? Rescatar mi propia inocencia. Y como he podido revivir a esa niña, sé que se puede, ¿no? Desde ese lugar es como más honesto, aunque no haya a lo mejor otros currículums, pero sí hay honestidad y hay amor, el poder acompañar, ¿no? Y ver transformaciones maravillosas, ¿no? Porque al final el amor, aunque el amor no basta, pero hace mucho. Y tanto que hace el amor, muchísimo hace el amor. Sí. Mira, yo creo que y aquí me matarían muchos psiquiatras, ¿eh? Yo creo que la escucha, como decíamos antes, desde la empatía, desde el no juicio, ¿no? Desde la escucha de verdad, es la herramienta terapéutica más potente que existe por encima de cualquier otra. Uh-huh. Desde el silencio, desde la escucha. Qué bueno. Y yo creo que el 80% de tratamientos psicofarmacológicos nos los podríamos evitar si estableciéramos una buena escucha, porque la escucha cura, ¿no? Totalmente. Entonces creo que es importante poder decirlo, ¿no? Porque estamos en una época de lo quiero aquí, lo quiero ahora, lo quiero ya, ¿no? Y prefiero que me des un Orfidal a llevar 2 días sin dormir, ¿no? A veces cuando uno lleva 2 días sin dormir tiene que pensar por qué lleva 2 días sin dormir, ¿no? Y no taparlo, porque al final solo hacemos que tapar, ¿no? Y ese miedo que tú me decías que me parece muy importante, el miedo a volverte loco, el miedo a morirte, ¿no? Que es un miedo muy de final de adolescencia, cuando uno se enfrenta a la responsabilidad, ¿no? Tú o yo lo trabajamos personalmente para poder superar, pasar por encima de esos miedos, pero hay mucha gente que se queda en esos miedos, mucha gente que decide no trabajar esas dificultades y quedarse en el rosa y en el happy flower
para no entrar en más profundidad y buscar la paz, ¿no? Entonces, cuando yo digo que el 40% de la población ha decidido no enfrentarse a sus miedos, creo que no me estoy equivocando demasiado. Hay mucha gente que se Quizá queda... te quedes corto. Sí, quizá me quedo corto, para que no quiero ser alarmista. Vale. Pero trabajarse esos miedos, que son los miedos universales, los miedos que tenemos todos, queramos o no queramos, es importante para evolucionar como seres humanos, ¿no? Para evolucionar en ese inconsciente colectivo que decíamos antes, ¿no? Para conseguir esas mentes que piensan a la vez, ¿no? Total. No sé. Pues sí. Quería mirar a ver si vamos a hacer llamada o cómo hacemos. Vale. Vamos a esperar si llega la llamada, y aprovecho para decirlo ahora en directo, si nos estáis escuchando, Felipe, no te voy a llamar yo, entonces llámame tú si lo consideras. Veo aquí una llamada... No, vale, perfecto. Y mientras tanto, aprovecho para preguntarte algo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con los sueños. No los sueños de cuando estamos con los ojos cerrados por la noche, sino los anhelos, ¿no? ¿Con qué sueña Oriol Lafau? Pregunta complicada, ¿eh? Porque sueño con muchas cosas, pero si yo tengo que escoger un sueño con que mi hija sea plenamente feliz, ¿no? Entonces me voy a mi hija directamente con los sueños, ¿no? Con los anhelos, ¿no? Yo he sido padre más mayor y nunca me hubiera permitido perderme esto, ¿no? La estoy disfrutando tanto. Qué bueno. Que mi anhelo es que sea feliz, ¿no? Y que aprenda mucho, ¿no? Y que yo pueda estar ahí todo el tiempo que yo pueda. Bueno. Sí, tiene que ver con mi hija. Hecho está. Tienes una niña preciosa, Mariona, que Sí, le mandamos un besito muy grande. Igual. Vaya. Siempre me viene la gratitud hacia el cole, hacia Arimunani, porque es una cantera tan increíble de personas bonitas, y yo he conocido a tu hija antes que a ti, ¿no? Luego te he visto por el cole por allí. Es verdad. Pero es una niña muy, muy linda. No, la verdad es que el colegio es un espacio, yo estoy contigo, absolutamente reparador, ¿no? Y que yo cuando lo conocí pensé, bueno, aquí tiene que venir mi hija. No puede estar en ningún otro sitio que este sitio, bueno. ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Vaya. Y a nivel así como más global, porque a mí me pasa igual, no me voy a mi hija. Claro. Una vez que ya hemos cubierto ese expediente, que es lo prioritario, ¿a dónde van tus sueños? A la paz, a la paz, a la paz, a la paz. He vivido, por ejemplo, muy mal todo el tema del mundial. Fíjate, me ha tocado muy, muy de cerca, ¿no? Todo el tema de que se hiciera en Qatar, de que este jugador de fútbol estuviera condenado a muerte, ¿no? Y que no se haya parado, además. ¡Ostras! Muy fuerte. Me ha parecido que era más importante un gol que una vida humana, ¿no? Sí. Y eso me ha removido mucho estas últimas semanas, ¿no? Yo soy homosexual y pensaba, yo no hubiera podido ir con mi pareja a Qatar porque me hubiera metido a la cárcel, ¿no? Y aún así siguen haciendo esto, ¿no? Me dejó muy triste, muy tocado, muy, muy pensativo, ¿no? Llevo 2 o 3 semanas dando muchas vueltas, ¿no? Por eso, cuando dices un anhelo, la paz, ¿no? La paz, ¿no? Que estemos en paz, ¿no? Y nos quedan 3 minutitos. Se pasa volando. Ha pasado rapidísimo, sí. ¿Qué te gustaría compartir con las personas que nos están escuchando en directo y luego en diferido, como mensaje un poco de cierre, ¿no? ¿Qué te apetece más compartir? Lo que más me apetece compartir es un acto sencillo que es tremendamente poderoso, ¿no? Que es la amabilidad. Me apetece compartir la amabilidad desde la parte amorosa, es decir, ser amables no nos cuesta mucho, Qué bueno. Y ser amables nos va a dar mucho bienestar emocional a nosotros y a la persona que lo recibe. Por favor, seamos amables. Ser amables empezando por nosotros mismos. Exacto. Sí. Porque
ahora que tú lo decías, sí me viene como un mantra, ¿no? Que siempre comparto, ¿no? Cuando una persona se encuentra en un momento de tránsito difícil, de angustia, bueno, pues bien porque esté con una depresión o porque tenga la problemática que sea, un duelo, y te dicen, ya, pero ¿cómo? Tú me dices que se puede, que tal, pero ¿cómo? Y siempre me viene esta misma palabra, ¿no? Empieza por ser amable, Claro, y como contigo. un juego, es un paso a paso. De poner atención en cómo te hablas, en cómo te tratas, ¿no? Y cuando sale el látigo, en vez de redoblarlo por haberme sacado el látigo, es como suave, ¿no? Blandito. Obsérvalo con ternura, date cuenta, ¿no? Y empieza por algo pequeño, con una palabra, con una mirada, con imaginarte. Me parece que Felipe que entra, ¿no? Vamos a dejarle que entre. Venga. Hola. Hola. ¿Felipe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estás en directo. Estoy en directo. Sí. Un saludo a todos. Y más que nada te envié un audio, no sé si lo pudiste escuchar antes. No lo he escuchado, perdona. Vale, tranquila. Dale. Pues nada, era más que nada por la posibilidad de comentar al doctor, digamos, un problema familiar que tenemos actualmente. Uh-huh. Y es que tenemos a nuestra madre que hace unos años que parece que ha cogido manías a una cuñada, de que está hurtando en casa, que cada vez que vienen de vacaciones, ellos viven en la península, mi hermano vive en la península con mi cuñada y 2 sobrinos, y cada vez que vienen a Mallorca parece que le desaparecen cosas, entonces la acusa de que le desaparecen cosas. Entonces, claro, los hermanos vemos que esto es una demencia, por decirlo de algún modo, y hemos estado en varios neurólogos y aparentemente no le ven nada. Le han dado antidepresivos y otras historias, pero aparentemente no le ven nada. Entonces, claro, ahora ha llegado un punto en que estas vacaciones, como ahora vienen las fiestas de Navidad, ha llamado a mi hermano y le ha dicho que prefiere que no vengan, que no vea a la familia, porque cada vez que viene él se llenan las maletas de cosas que se llevan. Entonces, claro, para mí es un cruce de cables, porque mi esquema vital es que mantener siempre, ante todo, la familia unida. O sea, siempre con la gallina, con todos los polluelos al lado, que cada semana era obligatorio ir todos los hermanos a casa. Entonces, ahora el hecho pues que rompa de algún modo que la familia, yo lo estoy pasando súper mal, me ha roto todos los esquemas vitales de algún modo. Entonces, mi hermano se lo toma bien, gracias a Dios, de que es una enfermedad y que ella lo ha tomado así. Pero, claro, dices, ¿cómo afrontamos la situación? Entonces, pues, me cuesta escucharla a ella diciéndome que mi hermano le está robando, o su hermana, o tal. ¿Sabes bien? Es esto. Pues, Felipe, bueno, lo primero, te doy las gracias por compartirlo, porque me imagino que esta situación que vosotros estáis viviendo no es aislada y que puede haber otras familias que pueden estar viviendo algo similar. Y le paso la palabra a Oriol y lo dejo en directo. Cuelgo por el teléfono y lo seguís escuchando por la radio, ¿vale? Muchas gracias. Un beso muy, muy fuerte. Felices fiestas a todos. Felices fiestas, gracias. Hola, Felipe. Mira, yo creo que lo más importante de aquí es entender que lo que le pasa a tu madre es una enfermedad. Eso es muy importante, ¿no? La actitud más de tu hermano. Lo digo porque esto se llama delirio. Los delirios pueden ser provocados por un tema neurológico, pero también por un tema psiquiátrico. Habitualmente, si es una persona de edad, suele ser más un tema neurológico, aunque no encuentre nada, pero es un delirio y es una enfermedad. Y hay que entenderlo desde ahí, ¿no? No es que tu madre se ponga en contra de la familia, es que tu madre crea pies juntillas que tu hermano o que tu cuñada le está robando. Pero eso es un síntoma de una enfermedad. Entonces es importante que lo tomes como es, como un síntoma de una enfermedad, como sería fiebre o como sería tos, ¿no? Entonces, desde ahí, desde entender que eso es una enfermedad, hay que actuar, ¿no? Entonces, tu hermano, claro que tiene que venir, pero a lo mejor no tiene que estar en su casa o tenéis que juntaros en un sitio diferente a la casa de tu madre para que ese síntoma sea menos fuerte, ¿no?
pero si lo entiendes como una enfermedad, como un síntoma de una enfermedad, es importante, porque lo decíamos antes, a veces hemos atribuido las enfermedades mentales a cosas de la razón o a cosas de la voluntad, ¿no? Ella no hace esto porque quiere ni porque hace esto porque está enferma. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada compasiva hacia ella y que hay que aceptarlo como es, ¿no? Y también te digo una cosa, y es importante decirla, que es difícil cuando aparecen este tipo de delirios, que nosotros llamamos paranoides, son delirios muy complicados de revertir. Es decir, que creo que hay que, como familia, tenéis que acostumbraros a que este síntoma, me sale mal, pero este síntoma se va a mantener bastante durante el tiempo y que tenéis que modificar vuestra conducta como familia a través de ese síntoma, desgraciadamente. Gracias, Oriol. Bueno, fechas complicadas, ¿no? para estas situaciones, pero también nos abren la posibilidad de aprendizaje, de observarnos y de ser compasivos, ¿no? Como esta palabra que tú has nombrado, que me parece fundamental, ¿no? Que veamos más allá de lo visible y que, aunque no sepamos las causas, porque no siempre necesitamos saberlas ni las vamos a saber, que dejemos abierta la posibilidad de que la punta del iceberg siempre tiene todo un constructo gigantesco que, aunque no sea visible, lo sostiene y le da sentido a esa puntita que somos capaces de ver, ¿no? Por más doloroso que pueda resultar. Y eso también nos da paz, el dejar de querer entenderlo todo a pie juntillas, porque es una locura, no es comprensible en muchas ocasiones lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, cerrando el programa, tu mensaje para las personas que nos escuchan, que nos hemos quedado ahí. Sed amables, ¿no? Sed amables. Con vosotros mismos y con los demás, ¿no? Vamos a Pues, tener esa mirada amorosa desde la amabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos. Esto nos va a mejorar muchísimo. Pues con eso nos quedamos, con que seamos amables. Te invitamos a que seas muy amable contigo mismo, contigo misma y con los demás. Y bueno, ha sido un regalazo tenerte, Oriol. Mil gracias, de verdad. A mí estar aquí. Y bueno, gracias también a ti por acompañarnos en la parte técnica. Y bueno, el martes que viene será el último programa durante una temporada. Así que nada, espero que estéis ahí y que paséis linda semana. Besitos.